a darte cuenta de qué sucedería si una pelea de robots gigantes sucediera en la Ciudad de México. O sea, nadie sobrevive, se cae todo. Claro. Y ahí en esa serie había robots todos los días había destrucción y no pasaba nada. Y al otro día estaban así, todos en el jardín. Siempre había un nuevo edificio. Pues tenemos más o menos la misma edad, ¿no? ¿O no? 42. 43. Ahora sí. ¿Tú dijiste por las caricaturas? Ahora no importa. No, yo ya tengo 50. Sí, yo iba a decir, ay, 3 años. Ya 8 añitos sí ya pega. Entonces, ¿qué hacía yo viendo más India? Por eso que yo digo. Me dices, parece que sí conoces ambos edificios, no tanto el de Polanco, ¿no? Ah, lo Polanco. Yo conozco muy bien. No, conozco muy bien el de 222, pero el de Polanco. ¿El de Polanco tampoco? Fíjate, justo es lo que estábamos platicando, que pasa algo así como en Londres, que como que Londres es una ciudad muy de descubrirla, ¿no? Muy de meterte. O de perderte. Yo me he perdido en Londres siempre que voy. A mí me encanta hacer eso. Ok, ahí vamos de nuevo. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? La primera vez que yo lo vi, para mí fue algo así como que, qué maravilla de cosas que ofrece la ciudad. Yo creo que esa plaza también me pasó semejante que a ti. Se me hizo un oasis dentro de Polanco. Exacto. Porque es otra arquitectura, está hablando de otra época y rescatado, porque pudieron haberlo demolido. Yo siento que esa arquitectura, hasta incluso podemos decir que es muy old Polanco, ¿no? Sí, porque es como de muchas, como lo decías en el video, de muchas escuelas, como neocolonialismo, californiano. Yo he visto propiedades así en Ocean Drive, por ejemplo, en Miami, que pues, son súper recientes, pero tienen esta añoranza por un pasado que a lo mejor ni existió, ¿no? Por un pasado idílico, Sí, aspiracional. Boxy, no sé si la vieron. Si no, está en Netflix, se la recomiendo. Boxy, la de Boxy Seagull. Boxy Seagull. Ok, con Warren Beatty. Ok. Exactamente, esa película es muy del estilo de Polanco y es lo que está pasando justo en ese entonces. Es un pasaje comercial, Sí. pero de alto nivel, ¿no? Yo como que le veo mucho parecido a ambas plazas, aunque no es tan evidente, desde luego que son dos momentos históricos distintos, pero como que la naturaleza que los alimenta es muy parecida. Sí, porque está hecho para caminar, ¿no? Para sentir que descubres cosas, pero al final, digo, sales de ahí y lo que descubres son puras tiendas y la arquitectura súper fría de Louis Vuitton, de Dolce & Gabbana, incluso de Zara, ¿no? Que son puros cubos con ventanas y ya. Digamos que vamos a hacer un concurso de popularidad en donde ustedes son los jueces que van a dictaminar quién es el que se lleva la presea del edificio del año. Digo, para no ponernos a destruir, porque cada vez que hablo con mis invitados de destruir, todo el mundo se pone muy nervioso. No quiero destruir. No, Lolita Cortés. Uno tiene que llevar. No, es que Tiene que mira, haber un ganador. sí, tiene que haber un ganador. Pues mira, también a veces la arquitectura tiene que ver que te represente a tu generación, a ti, ¿no? Con lo que te identificas geográficamente. Entonces, ya escogiendo, pues a lo mejor sin destruir, me quedaría con la 222, hasta por cuestiones funcionales. O sea, ha sido un lugar de citas, o sea, para verme con gente, etcétera. Pues, sí. Yo también 222, ¿sabes? Porque estoy tratando de recordar el autor, pero hace tiempo leí un libro acerca de cómo los seres humanos funcionamos como cualquier organismo vivo, ¿no? Nos apropiamos de los espacios, como el moho, como el musgo, como la hierba, como los eucaliptos. Y entonces a mí 222 me hace un lugar muy frío, colosal,
como egomaníaco, pero la gente lo ha hecho suyo. Entonces, el que para mí no es un lugar cómodo, para mí no es un lugar que me haga pensar en ir ni al cine, ni al gimnasio, ni a comer, aunque lo he hecho, como lo dije Prax, por quedarme a ver con los amigos, por ejemplo, pero me da gusto que la gente se apropie de él. Entonces hay gente sentada por todos lados, y hay gente conviviendo, hay gente que nomás va de paso, que entra por la puerta del Sanborns y salen hacia Reforma o al revés, o salen hacia Insurgentes y ven todas las tiendas, pero no, para mí no tiene ninguna identidad. Completamente. Y es que a mí me parecía muy interesante, digo, lo hemos estado platicando por WhatsApp, pero no lo hemos dejado acá a la raza, ¿verdad? El tema de Publímetro. Yo sé que seguramente cuando lo puse por primera vez, me dijiste, ¿no? Que tiene que ver una cosa con la otra. Sigo sin entenderlo. Una es una publicación y otra son edificios, pero es que me parece muy interesante cómo Publímetro es a las publicaciones periódicas como este tipo de edificios es a habitar un lugar, desarrollo más. Publímetro, por ejemplo, es un lugar, es un periódico que te informa, pero no mucho. Pero junto a esa nota hay una nota. Me parece que como que esa idea de lo que sucede en el Publímetro o en quién, ¿no? O en Caras, pasa muy parecido con estos centros, ¿no? Porque es como un pequeño resumen, no sé. Lo que estábamos platicando aquella vez que me pareció muy interesante, qué cagada, no lo puedo creer. Bueno, la vez pasada platicábamos que yo estaba en Publímetro, un medio multiplataforma que funciona bajo la lógica, bajo el modelo de negocio, Claro. de que debe haber publicidad siempre, en todo momento, sobre todo en el impreso, para poder ofrecerle al lector información gratuita, información reducida. Exacto. Entonces, en el impreso, que es un medio mucho más caro cada año, lo que estás haciendo es moldear el comportamiento de tu lector, darle informaciones en golpes de vista y sobre todo ofrecerle contenido más orientado hacia el consumo, ya sea porque es un contenido de marca que es pagado o porque hay publicidad que habla sobre ese tipo de consumo que te están proveyendo los contenidos editoriales, ¿no? Pues a lo mejor es el Día de las Madres y tu anunciante es Sears y está hablando de ropa y de calzado y de accesorios y no sé qué para las mamás, y el contenido editorial, pues aunque sea de estilo de vida, no va a ser montañismo. Un reportaje sobre senderismo en esos días o los pueblos mágicos en esos días. Tienes que hacer un contenido editorial consecuente que hable sobre lo que está vendiendo. O sea, está como que medio dirigido, medio algoritmizado, ¿no? En ese sentido, las plataformas de los medios, ahora que estoy en Quién, bueno, pues evidentemente las páginas de Quién son para cierto tipo de personajes, sí de la farándula, sí de la política, sí de sociales, pero que cumplen con con los requisitos de este escaparate. Pues quién se anuncia, ¿no? Ahí, exacto. Es que ahí está, porque el asunto de la zona rosa, que es lo que estábamos platicando la otra vez, les decía yo en esa ocasión que es un lugar como que muy, muy emblemático, primero porque pues sí, es un sitio como que estaba mucho en la zona chic, ¿no? Como que la zona de disfrute, de la plática del ocio, de la culturalidad, ¿no? Entonces, en donde se hacían las reuniones de artistas y estaba como que muy enfocado, muy al estilo afrancesado, ¿no? Así como que muy, muy parisino, ¿no? Porque tienes un barrio céntrico, bien conectado, que le queda bien a toda esta gente que o no vivían, o sea, o vivían ahí o vivían muy cerca, era como su punto de encuentro. Pero que pues todo el mundo construye ciudades, creo yo, pensando en lo bonito de cómo se van a ver en la inauguración, en cómo quizá van a crecer o evolucionar los barrios o las zonas
a unos cuantos años, pero nadie se imagina la explosión demográfica que vimos en los 60, Desde luego. y que eso vino a darle al traste a todo, ¿no? Y que por eso se inventaron las unidades habitacionales y Desde luego. que decíamos la vez pasada, ¿no? Empezaron a hacerse estos hormigueros Claro. chic, Sí. en estos puntos de encuentro, en estos barrios centrales, pero que el nivel de vida que ofrecen, Que es muy cierto, ¿eh? más caro que te vendan el espacio, el microespacio, Sí. pues no tiene nada que ver con lo que alguna vez fueron. Es que es cierto, fíjate que no lo había yo visto así. Por supuesto que tiene la naturaleza la zona rosa, muy de estos lugarcitos, ¿no? Como que de salir hacia los espacios comunes, como que tener un área medio privada, medio común en donde se den este tipo de conexiones, ¿no? Pero también era una zona en donde sí se estaba privilegiando un poco ese crecimiento urbano a partir de edificios. Era la zona en donde empezó a haber un crecimiento distinto, pero fíjate cómo, a diferencia de lo que eran los grandes edificios, por ejemplo, pues qué sé yo, del multifamiliar Miguel Alemán, que muy en la del Valle, que no era una zona mala, pero que estaba completamente enfocado hacia los trabajadores del ISSSTE. En esta, como era más de capital privado, sí estaba muy pensada la conexión con el disfrute del espacio, ¿no? Sí eran grandes edificios, pero en la parte de abajo siempre había pequeños patiecitos y pequeños cafecitos, espacios como para hacer este tipo de conexiones. Y como dices, la explosión urbana le dio al traste, porque cuando se puso el metro ahí, como decía José Luis Cuevas, y siempre lo cito porque siempre me ha dado como que un poquito de asquito la forma en la que él lo decía. Pues es que sí, ¿no? Nada más pensar en él. Pero cuando... y es más, yo creo que hasta se sentiría honrado de que uno dijera, me das asquito, ¿no? Y no lo permití, le dije, no, esas conversaciones déjalas cuando estés con tus amigas si tú quieres, pero delante de mí no hablas de Robert Redford ni de nadie. ¿Y tú no hablas de otras mujeres? Yo con sí, las pero mujeres? para eso soy hombre. Ah, bueno. Pero el asunto es que cuando él dice, pues es que sí, pero cuando llegó el metro, pues ya llegó gente así como, ya se hizo una zona fea, ¿no? Así como, ¡ay! Gente que usa el metro, guácala, apestosos, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención ese encuentro que tuve yo con la zona rosa, de estar ahí en la noche porque X... Y la zona ya estaba recuperada, ya era una zona que te abrigaba, en donde te sentías seguro, como les decía yo la vez pasada, es como lo que te pasa en Tepito, que si estás en la periferia, estás en la mayor inseguridad del universo y ahí nadie da un centavo por tu vida. Pero si estás adentro y tiras buena onda, porque también si tiras mal pedo, estás en el peor lugar, ¿no? Pero si tiras buena onda, empiezas a preguntar, te vinculas con la gente, no le tienes miedo, de pronto estás súper protegido. En el barrio en donde puedes estar más protegido es en Tepito, por esa cohesión social que tiene, ¿no? Pues somos gente, ¿no? O sea, no estamos hablando de alguien, o sea, no son monstruos, no son extraterrestres, es simple y sencillamente gente que habita el espacio común, ¿no? Pero creo que más o menos es lo que vino a suceder con este centro, que de pronto abre una nueva lógica, pensando mucho en aprovechar este flujo de personas, y yo creo que esa idea de poner ese corredor y de conectar las vialidades, está pensando sobre todo conectar lo que viene de la zona rosa, pero imponiendo sus normas, ¿no? Digamos que la zona rosa, esta área de Paseo de la Reforma, la colonia Juárez, habían sido los barrios en los que estos intelectuales, artistas, actores, directores de cine, escritores, habían elegido como para jugarle al ciudadano de a pie. Exacto. ¿Qué pasó? Muy buena apreciación. Exacto. Ajá. O sea, de sentirse en París, que en París puedes caminar por cualquiera de los barrios, en todos los barrios hay centros de comercio, centros de convivencia, donde hay cafés, hay restaurantes, hay bistros, hay bares. ¿Qué pasó? Bueno, pues llegó el metro, lo que dijiste de José Luis Cuevas, llegó toda la gente con el metro.
objetivos. Uno, darle cabida a la gente que iba a vivir ahí, a la gente que iba a trabajar ahí. Y otro, ordenar la forma en la que la gente que nada más iba de pasada tenía que comportarse en esos espacios. Exacto. Es que es eso. Porque además el urbanista no se desprende nunca de esa idea. Siempre está diciendo, bueno, pero esto es para la gente tal, ¿no? O sea, siempre hay un sesgo, claro. Pero imagínate que de pronto alguien decidiera poner un anuncio de decir muerte a todos los oaxaqueños. Nel, es un delito, ¿no? Ahí es en donde dices qué tanta libertad tienes y qué tanta libertad incluso la propia sociedad te ha permitido de incurrir incluso en la ilegalidad, en el tenor de que estás influyendo sobre mi vida, ¿no? O sea, ¿qué sí te permito y qué no? Ajá, por eso los proyectos ejecutivos para desarrollar esas plazas comerciales, ¿no? Claro. O sea, tiene que ser aprobado una parte por colegios de arquitectos, tanto particulares como de gobierno, como por la utilidad, la función que le va a dejar a la sociedad. Claro. Y al gobierno en turno, la verdad, ¿no? Claro. O sea, ¿qué me ofreces? ¿Qué vas a vender? O sea, porque este espacio es un espacio de renta, ¿eh? Exacto. No está en cualquier lugar. Ajá. Está en Polanco, está en Reforma. ¿Yo qué gano? Yo que gano, porque además hay otros como tú que también están peleando, ¿no? Entonces, Y entonces esos bandos empiezan a ser completamente sesgados, ¿no? O sea, lo que debería de ser un ordenamiento urbano pensando en el beneficio común, ¿no? En el beneficio de la comunidad, termina siendo un pensamiento más bien en beneficio financiero. porque utópicamente deberían de ofrecer funcionalidad, estética, movilidad, accesibilidad, fuentes de trabajo, espacios verdes, a lo mejor mixto, ¿no? Claro. Es esta plaza La 222, Claro. que es mitad comercial, mitad habitacional. Sí. Claro. A lo mejor también proyectado hacia el futuro de que en algún momento a lo mejor deja de ser habitacional, Ahí. se convierte en oficinas. Sí. O sea, tienen que ser dúctiles, ¿no? Sí. Entonces, y a lo mejor un poco una situación que no sucedía en comparación con la plaza esta de Polanco, ¿no? Que comentamos. Claro. O sea, estaba vista a lo mejor dentro de un entorno con menos vistas al futuro, o sea, con un poquito más estático, más de la época. Exacto. Que es como de los 30, ¿no? Como de los 30, sí. 30, 20, pero además como que muy enfocado hacia lo que hace la revista Quién, ¿no? Es como, esto es para determinado tipo de sector, no para todo el mundo. Digo, eso de mugrositos apestosos se lo pongo yo, pero algo deben de tener ahí en la cabeza, ¿no? De alguna forma. Bueno, quien se suba al metro en hora pico, por más bañado y perfumado que vaya, Va a apestar. Sí. No. Y si no nos bañamos, pues peor, ¿verdad? Yo lo sé y lo sé bien. Pero sí, fíjate que la parte interesante de eso es cómo surgen este tipo de proyectos. No estoy muy seguro de que ese sea realmente el origen único y exclusivo, pero sí les platicaba la otra vez sobre este proyecto de Paolo Soleri, de Arcosanti, que finalmente dio como que la raíz, yo creo que por el propio nombre de Arcosanti, pero me imagino que tiene que ver con su sistema estructural, que está todo hecho a partir de arcos, ¿no? Ahora se conoce como arcología, todo este tipo de lógicas de diseño, en donde lo que tratan de hacer es como que conglomerar funciones, un poquito pensando en los ahorros energéticos, ¿no? Pero también en el ahorro energético y en el ahorro funcional, en cómo ahorras movimientos a la gente. El Arcosanti es un proyecto muy interesante, un poco tendiente hacia esas lógicas corbusieranas de lo que platicábamos ahorita en la mañana, de decir, es la forma en la que la gente se tiene que comportar, cierto, pero no del todo. Sí era un concepto mucho más social, diciendo, mira, el principio rector es estos son los edificios centrales, y de ahí
tiene cierta libertad para que vaya creciendo como organismo vivo, ¿no? Y esa es una idea completamente diferente a la Vil Radius de Le Corbusier, ¿no? Pero aparte, lo que me parece muy interesante es que estaba enfocado sobre todo en cómo iba a vivir la persona que iba a generar el dinamismo social del lugar. Entonces pongo aquí su vivienda y su centro de trabajo está abajo. Son sus propios patrones porque establecen sus propias lógicas, pero como es una comunidad cerrada y colaborativa, la comunidad misma es la que va dictando normas sin que sea coercitivo ni de imposición. Yo hago que vivan en un entorno feliz. Cuando salen, ya pueden ir a un lugar en donde está el teatro, en donde está la plaza común, en donde están los parques. Como pura teoría. Pero cuando lo vas siguiendo, no hay realmente un correlato en la realidad que haya seguido. De hecho, Arcosanti existe, pero no se terminó de construir. Y las cosas más parecidas hay en Minneapolis. Me parece un proyecto que más o menos adapta la lógica. No es lo mismo porque ya la ciudad de Minneapolis existía, pero lo que hacen es los edificios, los centros de trabajo y los centros de habitación, los conecto con un... Este video termina siendo muy anticlimático. Sí, no, o sea que por más que un proyecto pues, de una plaza comercial en el cual dialoga, ¿no?, la parte comercial con la habitacional, trata de ser autosustentable o darle a su comunidad esa cultura, ¿no? Claro. De autosuficiencia, etcétera. Pues podría quedarse y funcionar dentro de ese proyecto, pero necesitas rigurosamente del entorno exterior que sea compatible con tu sistema, ¿no? En este caso sería la Ciudad de México, debería tener un plan para ese tipo de proyectos. Oye, yo te voy a brindar, sí, a lo mejor no todos, pero ciertos servicios para solventar, se me ocurre, ¿no? Algunos desechos materiales de basura, reciclaje. Claro. O sea, tú me das el material, lo reciclo, te lo devuelvo, lo ocupas en composta, en esto, lo otro, o queda nada más a cargo del proyecto arquitectónico, ¿no? Y de quienes lo habitan, y de su compromiso, a lo mejor hasta puede ser parte de un contrato o de un convenio entre quienes hacen comercio ahí y quienes lo habitan, no nada más de quienes lo habitan, ¿no? Entonces estás responsable socialmente, pero de veras, ¿no? Y de ahí puede uno justificar de pronto esas alianzas raras que se dan entre instituciones gubernamentales, ¿no? Entre lo que es la ley y los intentos privados de hacer determinado tipo de cosas, ¿no? Y eso es donde hace falta, digamos, el esfuerzo por parte de la política. Ajá. De ponerle frenos y de decir, no, mira, este es el camino, no es hacia tu beneficio, es hacia el beneficio de la comunidad. Tú tienes que participar dentro de un enfoque global, que ahí está el caso del Grupo Danos, precisamente, quienes son los mismos que hicieron esta plaza de Reforma 222, y que resulta ser que esta Elvira Daniel Cabaz, que es hija de José Daniel Cabaz, me parece que se llama, director de Grupo Danos, ha trabajado con Alejandra Barrales desde ese entonces, la vienen arrastrando y termina trabajando con Sheinbaum, y después terminó trabajando en Senagas, me parece, y aparentemente ningún problema, pero la oposición dice, a ver, espérame, tú eres la directora de Senagas y resulta que tu pareja es el director de Pemex, pero ¿cuáles son las empresas que están siendo beneficiadas con la comercialización del gas? Y resulta que son hijos de los dos. Se convierten en linajes pues, gubernamentales y empresariales. Exacto. Que se cuidan y se incentivan mutuamente, ¿no? Exacto. O sea, porque, no sé, dimensionando la Ciudad de México, no tiene muchas opciones, como generador o impulsor propio de industrias, ¿no? Claro. Creo que lo que le están apostando, porque también las limitaciones de suelo, por lo dinámico que representa esta ciudad, es a los desarrollos inmobiliarios.
O sea, lo que Y el también negocio. comentábamos alguna vez, ¿no? Que de repente hay un síntoma de placitis por toda la ciudad. O sea, hay alcaldías que tienen plazas, híjole, cada Cada no sé, 3 cuadras. cada 10 cuadras. Sí, ¿no? termina así como los 7-Eleven o los Starbucks, ¿no? De pronto sales del Starbucks para volverte a meter a un 7-Eleven. Perdón. No, y que con todo y todo, la gente los habita, la gente los Sí. frecuenta. Pero pasa lo mismo que yo les decía hace rato. O sea, la gente no son estatuas. La gente no se va a quedar inmóvil, no va a seguir nada más el caminito que le está marcando. Exacto. La estructura, el sistema de señalización. Claro. La gente no se queda quieta. Claro, sí, eso sí. Y entonces, estas ideas, estos proyectos con una estética brutalista, o yo diría estridentista, no sé. O sea, Claro, pero muy reglamentado. Pero muy ¿no? así. Sí, muy claro, muy obediente. Al final, Ascética muchas veces. ascética, ¿no? O sea, y aséptica. Sí. A quien está dirigida para que la habiten, pasan ahí 2 minutos de su día y se van a otro lado. Exacto. O si hacen home office, pues están ahí un rato, pero después ya lo que no quieren es estar ahí. ¿Qué es lo que yo siento que pasa en Reforma 222, eh? Sí, la gente llega a trabajar ahí, la gente llega a atravesarla, pero por esa misma dinámica no se van a comportar como el sistema, como el código, por decirlo de alguna forma, del lugar, claro, quiere que lo hagan. Claro. ¿Ustedes no se acuerdan de ese asunto que es lo que platicábamos, de que impedían que se dieran la mano, que se dieran besos las parejas de ahí? Tú me decías, Prax, que tú tenías tus sospechas de que no era cualquier pareja, ¿no? No Sí, recuerdo, porque pero por ahí. de todas formas, qué cosa más contradictoria, ¿no? Y además, con Estás ganas de salir beneficiándote perdiendo. de la- claro. Oye, no ubicas en qué barrio estás, Claro. en qué colonia. Pero pues ve quién era ¿Qué ciudad? Y es una ciudad de derechos, o sea... ¿Quién vive ahí? Sarmiento. Rosario Robles. O sea, y además Sarmiento era el presidente del comité de seguridad del edificio durante un rato. Estoy aquí en el trabajo, con toda la seguridad, con las cámaras. Aquí no va a venir a hacerme nada. Pues sí, si te están cuidando a ti. Pero si no te están cuidando a ti, entonces estás en el lugar más peligroso que te pudieses imaginar. ¿No? Sí, o sea, están cuidando más La mercancía. el buen nombre El buen del nombre. lugar, Exacto. los aparadores, Sí. la mercancía, Su que a la ganancia. gente que está trabajando ahí. Desde luego, y esa es una lógica demasiado repetitiva dentro de la ciudad, ¿no? A mí me parece que constantemente nos vemos agredidos con esas lógicas de habitar la ciudad, pero yo creo que justo lo que dice Ray, siempre el camino está en esas rupturas, porque siempre existe la ruptura. Sí. Esa cuestión de la gente de tomar los espacios, de hacerlos propios, y un poquito como la panóptica en arquitectura, de ver y ser visto. Claro. Entonces pasan esas colonias, en los locales pequeños, un poco como esto, ¿no? Que tenemos un jardín agradable, una mesa, una sombrilla, vemos más gente, o sea, te sientes acompañado, y creo que funciona y trabaja mucho en las plazas comerciales ahora. Completamente. O sea, es un lugar que acudes para ver y ser visto. Claro. Incluso la distribución de las escaleras eléctricas, los pasillos, los puentes en 222, pues son una forma evolucionada, creo yo, de la plaza con la que estamos comparando con la de Polanco, que es más esta historia como, bueno, este concepto de la arquitectura neocaliforniana, con patios agradables, con elementos que te crean un poco de memoria, ¿no? Claro. O sea, tejas de barro, Mosaico. igual, plantas, Claro. etcétera. Ahora, pues traducido casi un siglo después a Plaza 222, lo ves con elementos más afines al dinamismo de la ciudad, ¿no? Claro. Sí. Cristal, cemento, metal, Sí, A las las luces. luces. Ajá, sí, la verdad. Sí. Pero también, en buena medida, eso es en ambos casos, es una manera como de imponer una visión, ¿no? Como de decir, así es como se tiene que vivir, así es como vive la gente decente, ¿no? Sí. Y se ve cuando hay otro tipo de desarrollos en donde no te imponen eso, en donde es la propia comunidad la que lo va generando. Por ejemplo, será a lo mejor un mal ejemplo, pero en la Condesa, no necesariamente en toda la colonia, porque tiene más o menos esa misma lógica de Polanco, pero sí en los espacios comunes, ¿no? Pero antes de que nos lleguen a estorbar con el ruido que yo estoy viendo que están a punto de decir, vamos a darle una conclusión
a nuestro veredicto. Después de 2 semanas de pensarlo más puntualmente, ¿cuál declaran ganador? Uno por uno. No se me amontone. A ver, Ray. Reforma 222, porque quiero retomar una idea que expuse la vez anterior. La gente se apropió de los espacios y la gente en su individualidad o en su masa como un ente vivo, como un organismo vivo, es como la humedad, ¿no? Es como el musgo. Se expande, no le importa si aquí hay baldosas, si hay concreto. Donde encuentra una grieta se mete y yo, por ejemplo, siempre preferiré, si está lloviendo o hace frío, en este espacio específico de Reforma 222, si tuviera que atravesar, en realidad no voy a demasiado, pero si tuviera que atravesar de un extremo al otro, prefiero meterme por el Sanborns, que me dé calorcito, por lo menos veo las chucherías que hay ahí, y salir del otro lado a tener que cruzar por el corredor frío, donde sí corre el viento, y que no me inspira mayor cosa, ¿no? Más que ver parador y tal. So, para mí, por el hecho de cómo la gente se ha apropiado, y sobre todo la comunidad gay se ha apropiado del espacio de Reforma 222, porque hay gimnasios, porque hay cines, porque hay tiendas, porque hay terrazas, se lleva mi voto. Ya está. Prax. Ajá. Yo igual esa 222, pero esperando, quiero ver que sobreviva las décadas que ha sobrevivido y ha sido aprobada, por ejemplo, si tú quieres, por su comunidad, a la plaza de Polanco, ¿no? Ya quiero ver que sobreviva 80 años y que siga casi igual. A ver si es cierto. Es verdad. Para mí, en los espacios públicos, en los desarrollos urbanos viejos o contemporáneos, hay un factor que para mí es esencial como ciudadano, como habitante regular, efímero de estos espacios, es la accesibilidad que tienen al baño. Muy bueno. Por eso te gusta más el Sanborns, eso es porque un tema, el Sanborns siempre te hacen cara, ¿no? Pero el baño siempre está... consumas. No, el baño siempre está no en abierto todos para lados, todos. pero sí, yo lo sí. pienso en el clásico de los azulejos, que apesta madres, pero que si andas en el centro y no hay más opción, pues te metes al baño de los azulejos y ahí no hay bronca. Desde luego. En Reforma 222 no son tan obvios los espacios, porque hay que subir al área de comida rápida o puedes entrar al Sanborns. Es cierto. Pero para mí eso es, digamos, de sentido común, el que un arquitecto diga, necesitamos muchos baños porque va a haber mucha gente caminando, consumiendo o llegando de paso. Está interesantísimo eso, porque el de Polanco no tiene pensado eso. Exactamente. Completamente, fíjate. Y es una manera de decir, no, fuchi. O consume. Exacto. O consume, o vete a tu casa, porque tú vives aquí, ¿no? Lado, sí, esto no es para el público en general, ¿no? Exacto. Está muy bueno, buen punto. Casi me haces cambiar mi decisión. Yo mi voto se lo daría a la de Polanco, definitivamente. Un poco por eso, un poco porque ha sobrevivido, pero sobre todo porque dentro de esa supervivencia, aunque es cierto, no lo había visto desde ese punto de vista, ha sobrevivido, pero sí rechaza un poco. Incluso yendo ahorita y teniendo el dinero que necesitas tener para comer ahí, dices, ay, como que no estoy seguro de que esto sea para mí, ¿no? Está hecho para otro tipo de gente y como que te da hasta miedito, cosa que no pasa con Reforma 222. Aún así, ya quitándose esa idea de la cabeza diciendo, no, a huevo, yo me voy a quedar aquí y voy a comer rico y voy a tomar café en este Starbucks, que yo creo que eso es lo que permitió el Starbucks. Dice, si es un Starbucks, ya he entrado a otros Starbucks, entonces sí, me voy a meter por el Starbucks. Y de pronto por ahí siento una mayor comodidad espacial, como que me siento en un lugar más bonito que Reforma 222, en donde sí lo siento un poco frío, desangelado, como descorazonado. Pero que yo pensé que uno se me iba a ir por un lado y el otro por el otro, y entonces no íbamos a llegar a nada. Así es que qué bueno que tenemos un voto centrado. Pues mil gracias, Ray, mil gracias, Prax. Un placer hacer 2 veces esta entrevista. Fue la cosa más extraña y bizarra del universo. Y porfa, tú suscríbete, dale like aunque no te haya gustado, porque actives la campanita y no sé para qué, pero tu comentario y comparte, porfa. Y nos vemos en algún otro cafecito o en alguna plática o en alguna batalla o por ahí nos vemos. La verdad me vale madre de dónde nos vean. Lo importante es que nos hagamos bien. Bye. Chao.